Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a tocar un tema importante, un tema necesario para poder entender lo convulsa que es la realidad actual. Vamos a hablar sobre un poco los orígenes y las manifestaciones del socialismo. Hace un tiempito que no hablo de esto, así que yo saco pecho para decir que no he estado repetitivo como alcancé a sentirme como en el último trimestre del año pasado y en la época de elecciones. Y es que indudablemente esto requiere de una instrucción y de un manejo. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien, amigos, ¿por qué la insistencia? Porque el socialismo o las ideas, la ideología, la filosofía detrás del socialismo hoy en día está mucho más allá del bastión político y económico que conocimos el siglo pasado, sobre todo en sus inicios, y que fundamentó el señor Marx y el señor Engels en sus libros, en sus obras, El Capital, Marx y el otro, La propiedad privada y el Estado, el señor Engels. Entonces, hoy en día el socialismo se presenta de una forma muy sutil y vale la pena como poder analizar esto con un poco más de detalle. Yo tengo la certeza de la importancia de este tema. Ok, hoy no te voy a hablar de heridas de infancia, hoy no te voy a hablar de problemas de pareja, hoy no te voy a hablar de miedos, pero te voy a hablar de algo que, con el cariño de siempre, con el deseo de ser útil y de algo que es necesario que todos tengamos claro. Comencemos. Estados Unidos es bastión del capitalismo. Pasan cosas como que si usted compra por internet, le dicen, usted compró algo que vale una cantidad X, y le dicen, el correo le vale $10, vamos a decir una cifra. Pero si usted llega a la cantidad Y, si usted compra algo más, para llegar a la cantidad Y, el correo le sale gratis. Y resulta que la diferencia entre X y Y no es de $10. Cosas como esas, un valor, una moneda ciertamente fuerte, estable, unas capacidades, es decir, con un valor adquisitivo potente y unas capacidades de trabajo también buenas en esa sociedad, nos llevan a mirar que es muy fácil consumir y caer en el consumismo que tanto denuncia Papa Francisco. Pero ¿a dónde voy? Estos últimos años son característicos de cómo se está esparciendo el socialismo en Estados Unidos. Es un fenómeno bien interesante porque el bastión del capitalismo, el bastión de la economía de mercado, de lo privado, del dinero, yo hago lo que quiera con mi plata porque quiero, puedo y no me da miedo, es Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que es que hoy en día el socialismo no se manifiesta como una propuesta económica, básicamente. Hay un señor de nombre Barry, yo creo que ese Barry es como un apelativo cariñoso, como decir Chucho en Colombia a los que se llaman Jesús, Pello en la costa atlántica a los que se llaman Pedro, de nombre Barry Sanders.
Él ha sido un socialista a ultranza de toda la vida en Estados Unidos. Se va a lanzar como candidato a la carrera para ser presidente en Estados Unidos. Hay elecciones en noviembre del año entrante. Y este hombre, ¿cómo puede tener éxito en ese país? Vuelvo y digo, porque es que hoy en día ya la cosa no va por el lado económico. Ya no va por el lado económico. Ya no vamos por el lado de controlar los medios del Estado y que todo es del Estado y su cuerpo es del Estado y el alma es del Estado. Esa no es la primera, ojo a lo que estoy diciendo, la primera estrategia. Entonces tenemos que devolvernos a los inicios del socialismo para comprender. Y entonces ahí está un filósofo de nombre Hegel, que se puso a analizar cómo cambiar las condiciones y el statu quo político, las normas, ordenanzas políticas que dan lugar a una sociedad. Y Hegel sacó estrategias, llamaríamos hoy, de izquierda y de derecha. Básicamente apuntan a cambiar el ordenamiento y a que unas personas, o sea, a cambiar los que están en el poder, tumbarlos y a que se suban otros. Y para eso el señor Hegel sugirió, este no es un cambio que se pueda hacer porque 3 o 4 se armen con metralletas muy potentes y muy cargadas. Este no es un cambio que sea posible hacer porque tenga uno una convicción profunda. Esos cambios en la sociedad hay que hacerlos con una porción importante de la sociedad. Y él dijo, la manera de encontrar una masa social que quiera apoyar un cambio es, 2 puntos, identifique unos que están oprimidos, 2, llénelos de odio, y 3, utilícelos como un arma arrojadiza contra la institucionalidad. Y en un momento se tambalea todo el mundo. Esa es la propuesta de los señores de la izquierda. Ellos lo intentaron con los políticos y ahí está la revolución bolchevique hace 100 años, 100 y piquito de años, 1917 si yo estoy recordando bien. Pero el comunismo, que es la expresión del socialismo, mostró ser un verdadero desastre. No basta sino dar una vuelta por lo que era Europa Oriental. La diferencia, para no mencionar solamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, miremos lo que era Alemania Oriental. Cuando se derrumba el muro de Berlín, cuando se unifican las 2 Alemanias y vuelven a ser una sola, como nunca debieron haberse dividido, un desafío que enfrentan la administración gubernamental de la época es cómo levantar medio país. Bueno, eran más bien como un 30% de la extensión geográfica y demográfica. Pero la diferencia era bárbara. ¿Cómo lograr nivelar eso? Eso fue un ejemplo grandísimo que hicieron los alemanes. Pero no estamos en clase de economía y sociopolítica. Eso muestra las diferencias. Y mire que no estoy poniendo el ejemplo de Cuba para que no me digan, ay, es que usted... No, pero de todos modos hay que hablar de Cuba. Se cumplieron 60 años de la Revolución Cubana, el 1 de enero de este año, y bueno, ¿qué puede ofrecer Cuba al mundo como revolución? Y entonces, pero es un hecho, que es un sacrificio, que es un fracaso más que sacrificio, es la palabra que debo utilizar, que es un fracaso dramático lo que se ve en la circunstancia de, ¿cómo lo digo?, de un país que pasa décadas en la égida de un planteamiento socialista político y económico. Entonces esta gente se dio cuenta, nosotros queremos el poder, pero no lo vamos a alcanzar así porque esto realmente fracasa. Entonces empezaron a buscar, con la misma receta, empezaron a buscar otras poblaciones, otros grupos de población que fueran más proclives, que también estuvieran heridos, atacados
para poder producir ese cambio social, y ahí es donde aparece el afecto. Esto tal vez usted me lo ha escuchado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que yo quiero añadir hoy? Que por esas razones que podemos hablar que hay socialismo en Estados Unidos. Porque entonces todas estas banderas LGBTI, XY, 3 romano, pi, alfa, gamma, beta, todas esas banderas están buscando que una parte de la población se sienta identificado con ellos, los llenan de odio y los utilizan para cambiar el sistema. ¿Cuál sistema? Pues el sistema de una sociedad, el sistema político. O sea, ellos no han cambiado su filosofía, sino que han cambiado la forma de llegar al poder. Ya no a través de un tema económico y político por medio de los pobres, sino a través de un tema social y afectivo por medio de quienes no se sienten satisfechos con su orientación y o identidad sexual. Y entonces dicen, pues venga y les enseñamos y les damos hasta que finalmente, y ahí vemos cómo las marchas del orgullo gay y toda esa serie de propuestas no hacen sino crecer. Pero aquí hay algo todavía más de fondo, que es lo que yo quiero añadir en este momento. ¿Y qué es lo que es todavía más de fondo? El hecho de que lo que se está pretendiendo es atacar a Dios. Y voy por 3 partes en esto que voy a decir de atacar a Dios. Claramente el ordenamiento económico, que se llama capitalismo, libre empresa, emprendimiento, etcétera, 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 no es un modelo de equidad social. Es una realidad que el que tiene más dinero, que quien tiene plata logra acumular todavía más y que quien no la tiene se empobrece más. Esa es una realidad, y por ahí también podemos mencionar una serie de tragedias y tristezas innombrables. Esa es una realidad. Pero atención, no se ataca a Dios. El planteamiento de Hegel es un planteamiento ateo. Y por eso el común denominador del socialismo en todas sus expresiones es atacar a Dios y sus obras. Y por eso, izquierdista que se respete es pro aborto, llegando a una circunstancia, una situación que es absolutamente dantesca, que es lo que está sucediendo ahorita en los estados de Estados Unidos, en algunos, varios. ¿Qué está pasando allá? Como Trump es pro vida y ha sacado varias leyes que efectivamente favorecen la vida y atacan al aborto para acabarlo, entonces políticos como el señor Sanders, como la señora Clinton, ¿qué es lo que hacen? Han sacado unas leyes en Nueva York, Virginia, para permitir que el niño que nace, que sobrevive a un aborto, de todos modos lo maten. Es una cosa asquerosa que revuelve la sangre y la digestión. ¿Y por qué quieren ellos de todos modos matar? Porque es que los órganos de un ser humano ya formado, porque es que, ¿qué? Caramba, esos órganos sirven para la industria farmacéutica, cosmética y una serie de cosas. Entonces fíjense cómo terminamos todos. Ellos mostrando lo peor, la cara más cínica del ser humano y más parecida al demonio. ¿Por qué? Porque no quieren la obra de Dios. Esa es una primera franja que yo quiero mencionar. Esa es una diferencia por la cual no se puede transar con el socialismo y por la cual son idiotas útiles, y primera vez que voy a utilizar esta palabra, estúpidos, los que, creyéndose católicos, no se dan cuenta de eso. Y si usted me dice que yo estoy insultando a alguien, busque la definición de la palabra estúpido en el diccionario. Y pregúntese cómo hay prelados que no son solamente, voy a decirlo de otra manera, que gozan del sacramento del orden sacerdotal en su dimensión plena y sin embargo tienen ideas de izquierda. No, que es que ellos se quedan en lo social, que ellos nunca estarán a favor del aborto. Son idiotas útiles. ¿Por qué razón?